Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con un destacadísimo médico otorrinolaringólogo de nuestro país, el doctor José de Jesús. Vamos a hablar de esas áreas tan importantes de todo lo que tiene que ver con la vía respiratoria, nariz, oído, laringe y muchas cosas de tanta importancia, repito, y que estamos seguros que nuestro invitado nos va a aclarar muchas cosas también y nos va a ofrecer una información útil sobre esta temática. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Bien, doctor, vamos a entrar en materia seguido, doctor. Uno siempre oye la siguiente frase, que por la respiración o de la respiración depende en gran medida la calidad de vida del ser humano. ¿Es cierto eso, doctor? Efectivamente, sí, un ser humano puede vivir de aquí cantidad de tiempo sin comer, sin tomar líquido, pero la vida sin aire es muy breve. Supervivimos muy poco tiempo. La respiración es la base principal de nuestro metabolismo, todo comienza por ahí. Exacto. Y la manera en que ese aire entra a nuestro cuerpo a través de las fosas nasales y todo su paso hasta llegar a los pulmones, donde se hace el intercambio de oxígeno, se entrega el oxígeno, es muy importante. O sea, cuando uno dice la respiración, ciertamente como usted señala, si dejamos de respirar X tiempo, ahí mismito firmamos con los carmelitas. Pero también podemos respirar mal y pasar una vida viviendo mal. Sí. Y una calidad de vida mal, aunque sigamos viviendo, uno la sufre. Sí. Entonces, hay muchas patologías, doctor, para empezar con esa parte, porque la otorrinolaringología ocupa tantos espacios. Pero para empezar con esto, porque uno conecta la respiración al sueño, a lo que usted acaba de señalar, a la fatiga, sí, a muchísimas cosas, a la capacidad de uno hacer, incluso hasta la capacidad de generar. Así es, efectivamente. Entonces, las distintas patologías más frecuentes, doctor, que usted maneja como destacado profesional de esta área, ¿cuáles son? Mira, yo me voy a referir en esta ocasión a lo que es la parte de la otorrinolaringología, la vía aérea alta. La vía aérea alta comprende desde la nariz hasta la laringe, tráquea, ¿no? Okay. Ya la parte de los pulmones. Lo normal es que nosotros respiremos por la nariz. El aire entra por la nariz, en la nariz se calienta, se filtra, sufre un acondicionamiento que permite que el aire vaya hacia la vía aérea baja en las mejores condiciones. Las alteraciones. La vía aérea baja, los pulmones. Los pulmones. Para nuestro público televidente. Exactamente. Una vez que se hace esto de la manera adecuada, pero todo discurre bien. Hay muchas patologías a nivel nasal que pueden alterar este plan, esta forma correcta de hacerlo. Desde una simple congestión nasal por una gripe, por una alergia, a patologías más importantes que pueden ir como hipertrofia de los cornetes nasales, hipertrofia de adenoides, hipertrofia cuando un órgano se pone muy grande y obstruye, hasta patologías de otro tipo que pueden ser de tipo neoplasia o tipo cáncer. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando un niño no respira adecuadamente por la nariz, como es el caso de los niños que tienen adenoides, esto conlleva varias alteraciones. Unas a nivel de su sueño, que tiene sus consecuencias, que vamos a hablar más adelante, y otras a nivel de su desarrollo de habla, de su lenguaje. Un niño que respira por la boca constantemente y no por la nariz tiene una hipotonía de los músculos de la cara, ¿sí? Que usamos a diario para hablar, pero no nos damos cuenta. Y esos niños no pueden articular adecuadamente, tienen un desarrollo cerebral adecuado, tienen una educación adecuada en la escuela, pero no pueden expresarse, no pueden articular de una manera correcta. ¿Eso se traduce más o menos de qué forma? ¿Gagos o muy cortados? Sobre todo fonemas, letras que no pueden decir adecuadamente. Eso es una parte. En la otra parte... Por respirar por la boca. Respirar por la boca, sí. Una de las cosas principales que el que ha llevado a su hijo a un terapista de lenguaje te dice, ya lo vio el otorrino, revisaron la vía respiratoria, porque la vía respiratoria incide de manera directa en la manera como los niños desarrollan su lenguaje. En la otra parte, en la alteración del sueño. Cuando un niño no duerme bien, tiene muchas consecuencias, tanto en su comportamiento, porque son niños muy inquietos, a niños que alteran el sueño y se altera
el ciclo de vigilia y sueño, que es el que determina y comanda la liberación hormonal. Los niños que no tienen una buena calidad de sueño muchas veces tienen retraso de peso y talla. Wow. Es algo que yo le digo siempre a mis pacientes. Las abuelas nos decían cuando éramos pequeños que había que dormir para crecer y eran muy sabias. Ellas se dieron cuenta hace mucho tiempo que los niños que duermen bien, adecuadamente, el tiempo necesario, tienen un mayor crecimiento adecuadamente, ¿no? Porque hay mucha gente, doctor, que dice, porque usted sigue en esa línea, que es más perjudicial no dormir bien que no comer bien hasta cierto punto. Así es. ¿Es cierto eso, doctor? Si las alteraciones respiratorias son muy severas, sí. Fíjate, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga una apnea del sueño, que es una patología donde durante el sueño la vía aérea se colapsa, se cierra. Algunos pacientes pueden perder la vida inclusive. Exacto. Sí, pueden morir, puede haber una muerte súbita durante el sueño. O sea que son enfermedades muy comunes, muy del diario, pero que son muy importantes por cómo afectan el desarrollo y la calidad de vida de los pacientes. En ese caso de la apnea del sueño, ahí se produce lógicamente por esta condición un paro cardíaco. Sí, efectivamente. O sea, es directa, o sea, se produce, eso afecta sí. y se produce un paro. Sí, lo que llama muerte, la muerte súbita. La muerte súbita. En ese caso, el paciente para de respirar, la cantidad de oxígeno que llega al cuerpo es muy baja y hay un efecto sobre el corazón, un aumento de la frecuencia cardíaca y hasta que llegan al paro cardíaco y fallece el paciente. Doctor, yo me imagino que voy a hacer la pregunta principalmente para nuestro público televidente, que por vía de la respiración también el desarrollo cerebral nuestro también es afectado. Claro. O sea, un paciente que no duerme adecuadamente, que no se oxigena adecuadamente, en la infancia no va a tener un desarrollo mental, un desarrollo cognitivo adecuado. Y un paciente, aunque sea un adulto, imagínate el caso de alguien que ha tenido un derrame cerebral o una patología cerebral importante o una patología de viera alta, va a tener una oxigenación inadecuada y su desempeño intelectual y cognitivo va a restar mucho. No va a ser de la manera correcta, no va a ser tan bueno como debería ser. O sea que produce un daño patológico. Así es. En cierta forma hasta es reversible o es irreversible ya cuando se da por un largo tiempo así. Dependiendo de la causa y el tiempo, como tú bien acabas de decir, muchas veces ya las lesiones que uno puede hacer, lo más que puede hacer es rehabilitar y lograr ganar algo de la capacidad de que se hicieron, pero no siempre es posible. Usted mencionó, doctor, en el caso de los niños, la adenoide principalmente se da en el tipo de cirugía, porque es muy común. Así es. Es principalmente en los niños, en la mayoría de los casos. Así es. Las adenoides son una parte normal de nuestro cuerpo, son un tipo de amígdalas. Tenemos porque a veces uno oye, no es recomendable porque eso juega su papel ahí. ¿Qué de cierto hay en eso? Pues yo lo he oído eso, hasta claro, incluso me ha tomado a mí a pensar en la decisión de hacérsela a un hijo mío. Cuando estaba chiquitico, así es. Me decían, Alberto, no, pero que las amígdalas juegan su papel ahí. ¿Qué hay de cierto en eso? Por ejemplo, las adenoides, como te estaba diciendo, son un tipo de amígdalas que quedan en un sitio que no podemos ver a simple vista, que queda en la parte posterior de la nariz, por decirte en un lugar. Cuando crecen demasiado, y no pasa en todos los niños, obviamente, en algunos es que pasa, bloquean el paso del aire desde la nariz hacia la vía aérea baja. Y por eso esos niños abren la boca y roncan durmiendo. Exacto. Sí, ese es lo primero que te dice el papá, doctor, ese niño no me deja dormir roncando, yo tengo miedo de que se me quede en alguna noche, porque es espantoso el ruido que pueden hacer. Las adenoides son 4, las amígdalas palatinas se llaman, las que uno le saca normalmente, que están a ambos lados de la lengua, allá atrás, en el fondo. Las adenoides, que se llaman amígdalas faríngeas. Cuando la lengua termina, que hace esa curva hacia abajo, ahí están las amígdalas linguales y también tenemos las amígdalas tubáricas que quedan en la nasofaringe. Las amígdalas sí es cierto que son parte del sistema de defensa del cuerpo, son un tejido linfoideo, pero en ocasiones su trabajo deja de ser positivo para el paciente. Y ya sea por una infección crónica recurrente, porque se enfermen a diario, o porque su crecimiento obstruye el paso del aire. Es un área muy propensa a crear infecciones. Claro que sí. Es el primer contacto que tiene el cuerpo con el exterior. Y esas, cuando son ya que aumentan de tamaño o se enferman tanto, pues lo más indicado es operarlas, es retirarlas. No se retiran, como yo a veces les digo a los papás y a algunos pediatras, porque yo quiera. Está muy bien establecido ya cuando hay indicación para hacerlo. Y así como uno debe llevarse de la indicación, a veces hay pediatras y padres que se resisten, ¿sí?
Y yo creo que no le hacen un favor a sus hijos cuando su otorrinolaringólogo o su pediatra le dice que ya es hora de quitar las adenoides o las amígdalas. O sea que definitivamente hay un pronóstico, o hay un diagnóstico que manda una cirugía obligatoria. Sí, sí. O sea que no hay dudas para que aquellos que creen como que es electivo la decisión. Yo siempre le digo a los padres que es una cirugía dirigida a mejorar la calidad de vida de los niños y a evitar todas esas complicaciones que se pueden presentar. Exacto. Doctor, las enfermedades respiratorias, para seguir en esa línea, ¿no tienen predilección de género, de sexo, o son más propensas en los hombres que las mujeres, o son igual la proporción? Okay. En general, se puede Y hablemos decir, también, después vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo influye en la misma, cuando si algunas pueden ser congénitas y claro, otras pueden ser adquiridas por malos hábitos, todas esas cosas. Efectivamente, no existe una predilección de sexo. Las enfermedades de las vías respiratorias, tanto altas como bajas, en general se manejan en proporciones bastante similares en hombres y mujeres, con excepción del cáncer, porque el hombre en el pasado era el gran fumador, el que fumaba más. Teníamos mucho más cáncer, tanto de pulmón como de vía aérea alta, laringe, lengua, boca, en los hombres. Pero hoy día las mujeres y los hombres fuman igual y eso se ha igualado bastante. Okay. En cuanto a la patología neoplásica o el cáncer, no hay gran predilección. Sí. El alcohol no incide en la parte alta. ¿Sí? Sí, también. Por ejemplo, se sabe que los pacientes que fuman tienen alta incidencia de cáncer de laringe, pero cuando encima de fumar también son tomadores de alcohol, esa proporción aumenta hasta 2 y 3 veces más que cuando solamente son fumadores. Wow. O sea, estamos hablando entonces, y uno a veces como que no vincula, en el caso del alcohol, como que no piensa solamente, bueno, el alcohol no entra por la nariz, el alcohol entra por la boca, sí, pero sí se conecta por claro todo que sí. Eso, tu pregunta me da pie a algo que no querría irme sin hablar. Sí, vamos a hablar. En cuanto al cáncer de vía aérea alta. Tenemos otro agente nuevo, no tan nuevo, que es el virus del papiloma humano. Okay. Estamos viendo mucho cáncer de laringe en personas que nunca se han llevado un cigarrillo a la boca y que son muy controlados y muy moderados con el alcohol. Pero el virus del papiloma humano en algunos serotipos tiene predilección por la cavidad oral o por la laringe y estamos viendo mucho cáncer por esa causa. Yo le exhorto a todo el mundo, ¿no?, que tome la medida de precaución, que vacune. ¿Cuál sería vacunar? La primera yo pienso que es vacunar a los niños. Okay. A partir de los 11 años ya están autorizadas la vacuna contra el virus del papiloma humano, que yo pienso que... ¿Es una sola? Sí, todos los pediatras y todos los padres en la escuela deben hacerlo, ¿no? Es algo muy importante. Y segundo, claro, pues las medidas de precaución cuando se tienen relaciones sexuales, ya sea coital o por vía oral. Doctor, ahorita le mencioné algo y así vamos a decir rápida. ¿Hay un componente genético en problemas respiratorios o por lo general son más adquiridos por mala forma de vivir? Mira, se está estudiando mucho y cada vez se sabe que sí hay algunos componentes que pueden crear una predisposición en algunas familias a tener alguna neoplasia. No hay nada... por ejemplo, en vía aérea tan específico como se sabe hoy día, por ejemplo, del cáncer de mama, que la asociación genética, la asociación familiar es altísima, pero sí se está descubriendo cada día y se está investigando por qué en algunas familias algunos tipos de cánceres son más frecuentes que otros. Doctor, una cosa que a mí particularmente me provoca una inquietud, cuando una persona respira mal, lógicamente, uno sabe que si respira mal tiene menos capacidad de resistencia física en todo el sentido de la palabra, por no decir otra cosa también, incluso hasta de capacidad sexual también. Exactamente. ¿Cómo usted puede diferenciar en el caso de que una persona que respire mal y se va a hacer un examen cardiológico de una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo no la pasa? El cardiólogo tiene la capacidad de darse cuenta que el problema de su fail o de su fallo en la prueba de esfuerzo fue por problemas respiratorios más que cardiológicos. Bueno, es una pregunta muy buena, porque yo pienso que a todos se nos presentan, a los cardiólogos, a los otorrinos, a los neumólogos, pero sí hay algunos datos que te hacen
pensar cuándo el paciente tiene, a qué nivel está el problema. Por ejemplo, todo el mundo conoce la famosa expresión de que se aprieta fulanito del pecho, Exacto. se aprieta del pecho, y los pacientes sienten la dificultad más a nivel bronquial. Okay. En algunos casos, como los pacientes míos me dicen, doctor, yo tengo que abrir la boca a los 2 minutos de comenzar a correr porque no me entra aire por la nariz. Sí, y algunos pacientes el problema ya está a otro nivel, como en el caso de los cardiólogos, o algún otro tipo de patología donde no es tanto la vía aérea la importante, sino algún fallo a nivel del músculo cardíaco. Doctor, pasando a otra parte que también está vinculado a su área y que tiene una conexión clara, es lo que tiene que ver con la parte auditiva. Así es. Háblenos de eso. ¿Qué conexión hay también con la respiración y sin la respiración, con la afección auditiva? Los trastornos auditivos son muy abundantes, tanto los trastornos auditivos congénitos como las patologías adquiridas o como el deterioro normal de la audición por el envejecimiento que se llama la presbiacusia, que hoy día es una de las cosas que estamos viendo más debido al aumento de la esperanza de vida que hemos tenido en nuestro país. Los trastornos auditivos muchas veces pasan desapercibidos y es lo más penoso. La Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología está pujando hace mucho tiempo porque se le dé seguimiento a lo que se llama la ley que se promulgó no hace mucho tiempo de tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal consiste en que la idea es que todo niño que nazca en territorio dominicano se le realice una prueba de audición al nacer. Okay. Esa prueba de audición es importante porque cambia de manera dramática el futuro socioeconómico de ese niño. Cuando un niño nace con un problema auditivo congénito y pasa desapercibido, es un niño que comienza a tener problemas de lenguaje, de desarrollo cognitivo, social, de temperamento, y su futuro laboral se trastorna de una manera importante. Primero por todo el prejuicio que lleva ya desde su casa, como lo etiquetan como una persona subnormal. Segundo, cuando estos programas existen y funcionan adecuadamente, esos niños son manejados, rehabilitados, ya sea con auxiliar auditivo, con lo que se llama un audífono, o usando lo que modernamente se hace, que es un implante coclear. Tenemos en nuestro país ya varias instituciones y varios especialistas que hacen implante coclear y que cambia, como te digo, de una manera importante el futuro de ese niño y de esa familia completamente. En el caso de otros tipos de trastornos auditivos, tenemos un tipo muy común que son las infecciones recurrentes del oído medio, que es una enfermedad muy común en los niños. Cuando esas infecciones no se manejan adecuadamente y una mamá te dice, no, el hijo mío hace 3 infecciones por año, cada año, eso va afectando la audición. Existe Suena acompañado de fiebre. De fiebre, sí. Otras son las otitis serosa, cuando el oído medio se llena de líquido, ¿no? Y esos niñitos comienzan a irle mal en la escuela, a aislarse, a no atender, y se maneja de una manera muy sencilla, poniendo unos tubitos de ventilación famosos que se le ponen y que también es dramático porque salen oyendo inmediatamente. Otro tipo de trastorno auditivo que yo creo que a nosotros nos va a pasar mucha factura en el futuro son las sorderas inducidas por ruido. Vivimos en un país con mucho ruido. Aquí el ruido... Y no hay ningún tipo de control de los decimales. De los decibeles, ¿no? Decibeles. Así es. De los decibeles, cualquiera te explota el oído al lado y no hay ninguna... Bueno, y ahora está más o menos quitando equipos de música en los sitios y cosas de eso. Se están haciendo esfuerzos. Y hay ley. Hay ley, se están haciendo esfuerzos. Yo no digo que no, pero no es suficiente. No solamente el ruido que se produce por los sitios de diversión, también es importante hacer hincapié en las empresas que producen ruido, ¿no? Que es de naturaleza ruidosa. Esos pacientes, esas personas, esos empleados, obreros sobre todo, comienzan a trabajar ahí. Nunca se le hace una prueba de audición al entrar. Y es un daño que va progresando paulatinamente. Quizás ellos no lo perciben de manera drástica un día a otro. No, así es. Pero va trabajando en el tiempo y le afecta considerablemente. Claro, y afecta su sociabilidad, su rendimiento laboral y afecta a nivel psicológico inclusive, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante ponerle atención a todo eso. Doctor, ¿hay algunos protocolos para, así como lo tenemos en otras áreas, que uno va y se hace chequeo preventivo de la próstata, se hace chequeo preventivo del colon, se hace chequeo preventivo, en los casos que uno más le teme? Porque lamentablemente uno por lo general es más propenso a ir a los médicos cuando se trata de cosas que uno le tiene mucho miedo. Así es. El terror al cáncer, el terror a aquello. En el caso de todo lo que tiene que ver con la parte de otorrinolaringóloga, de la otorrinolaringología,
Hay, por ejemplo, también protocolos de chequeos preventivos. Sí, sí existen, O pero principalmente son reacciones a síntomas, mira, por lo general. en general los pacientes van por reacción a síntomas. síntomas. Sí, sí se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, en Brasil, desde los años 90, se creó el Día Mundial de la Voz. Se celebra el 14 de abril de cada año y trata de llamar la atención sobre los trastornos de la calidad de la voz. Mucha gente comienza a tener una disfonía, una ronquera, como se dice de manera cotidiana, y esa ronquera puede ser sencillamente porque fuiste a un concierto de Romeo el sábado. Okay. Pero pasan 2 semanas, pasan 3, no se te quita, pasa 1 año, y es una disfonía, una ronquera que hay que investigar, porque pudiera ser ya la primera manifestación de una neoplasia, de un cáncer de laringe. Entonces eso es importante. Bueno, vamos, doctora, a tomar nuestra primera breve pausa para no cortar esta conversación interesantísima que estamos llevando a cabo. Aún yo no siendo médico, pero lógicamente se hace tan fácil escuchar y recibir una información de manera tan clara y llana. Porque aunque hay elementos técnicos que el doctor nos estaba ofreciendo, nos lo estaba suministrando de manera tal que cualquier televidente puede fácilmente reconocer y captar de qué se está hablando. Continuamos nuestra conversación con el distinguido doctor otorrinolaringólogo José de Jesús en apenas un par de minutos.